Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús, Hijo de Dios, el primero y el todo. Homilía para el domingo 13 del tiempo ordinario en el ciclo A, siguiendo con la lectura del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 10, versículos 37 hasta el final del capítulo. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Hermanos, en la fiesta de San Jerónimo, 30 de septiembre del año 2010, el Papa Benedicto XVI, de santa memoria en la Iglesia, publicó una bellísima exhortación apostólica como fruto de un sínodo de la palabra de Dios en la Iglesia y el mundo. En aquel tiempo yo la leí con especial interés, pues por aquellos años mi ministerio específico era ser profesor de Biblia en el seminario donde me encontraba allí en América. Y la frase que más me conmovió fue esta, que ha repercutido hoy al leer el Evangelio. Una frase que está en el número 59 de la exhortación apostólica y que dice así: debe quedar claro a los fieles que lo que interesa al predicador es mostrar a Cristo, que tiene que ser el centro de toda homilía. Esto se me metió muy profundamente. Cristo es siempre el centro de toda homilía. Fíjense, hermanos, lo que aquí se dice. Cristo tiene que ser siempre el centro de toda homilía. Aunque el obispo dijera, bueno, este próximo domingo, a ver, en las homilías, pues hemos de tratar este tema, la responsabilidad que tenemos todos de contribuir en unas buenas elecciones, porque esto pertenece al común de la sociedad. Muy bien. Pero aun en ese caso debe quedar claro que yo estoy predicando a Cristo, no a un partido político. Cristo es el centro de toda homilía. Y volviendo a leer hoy aquella exhortación del Papa, pues que él era biblista de profesión, aclaraba una cosa que se ha revuelto estos días. Decía en ese mismo número, hay diferentes oficios y funciones que corresponden a cada uno en lo que atañe a la palabra de Dios. Según esto, los fieles escuchan y meditan la palabra y la explican únicamente
aquellos a quienes se encomienda este ministerio, es decir, obispos, presbíteros y diáconos. Los obispos alemanes han pedido a la Santa Sede estos días que los laicos puedan predicar en la misa. La Santa Sede ha dicho que no. Un laico, hombre o mujer, puede conocer las Sagradas Escrituras mucho mejor que yo, un sencillo sacerdote. Puede explicar en la universidad la Biblia, los Evangelios, mucho mejor que yo. Puede incluso dar ejercicios espirituales a sacerdotes y a obispos, pero en el acto sagrado sacramental de la misa, el que distribuye el pan de la palabra de Dios es el humilde sacerdote que preside, o eventualmente el diácono. Termino la cita. La homilía es parte de la acción litúrgica. La homilía constituye una actualización del mensaje bíblico, de modo que se lleve a los fieles a descubrir la presencia y la eficacia de la palabra de Dios en el hoy de la propia vida. Debe apuntar a la comprensión del misterio que se celebra, invitar a la misión, disponiendo la asamblea a la profesión de fe, a la oración universal y a la liturgia sagrada. La misa, hermanos, nunca me cansaré de repetir, no es un acto de devoción como puede ser el Santo Rosario, el Vía Crucis, oraciones especiales. La misa es un sacramento, el sacramento de la presencia viva de Jesús resucitado en medio de la comunidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Volviendo pues a lo que decíamos al principio, Cristo es el centro de toda homilía. El texto de hoy es extraordinariamente claro y del todo comprometedor. Cristo es el centro de la vida y lo es por ser el Hijo de Dios y no por otra cosa. Un buen sociólogo del partido que sea nos dirá que la familia tiene que ser el centro de la sociedad y que debe estar por encima del Estado. Y yo le doy la razón. El Estado ha sido constituido para que las personas, y en concreto las personas en familia, puedan llegar a su desarrollo completo en todos los aspectos. La economía familiar será parte importantísima, pero hay otras cosas. La vivienda digna, el acceso a la educación superior, sean según las cualidades de cada uno, la cultura, la solidaridad mutua y, en definitiva, la paz. Esos son los valores que han de fomentar las instituciones del Estado. Y ahora viene Jesús y dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Evidentemente que la mentalidad de hoy rechaza de plano estas afirmaciones, porque la mentalidad dominante nos dice: cada uno es libre para tener las ideas religiosas que quiera tener, incluso para negarlas todas, y nadie le puede discriminar por estas razones. Es decir, Jesús se atribuye una categoría que solo le corresponde a Dios. Efectivamente, así es. Jesús se autodefine como Hijo de Dios con todos los atributos que a Dios le corresponde. Decir que Jesús es un profeta, como dice el Islam, es poco decir. Decir que Jesús es el mayor bienhechor de la historia y merece todos nuestros respetos es mucho decir, pero en última instancia es poco decir.
porque decir todo esto no es todavía decir, este es hombre, pero es más que hombre. Jesús es el Hijo de Dios encarnado y merece la misma atención y culto que Dios merece. Desde ahí podemos entender las palabras de Jesús. Quien afirma estas cosas no es un fanático, aunque quien no las cree piense que efectivamente es un fanático. No es un fanático, es un creyente. Y de aquí derivan todas las consecuencias. Jesús nos habla de dos. Voy a explicarlas. La primera es que por él me debo jugar todo. Nos dice, el que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Estamos haciendo un juego de palabras? No. Estamos diciendo que Jesús es el sentido total de mi vida y que por él me debo jugar todo. Pero evidentemente, hermanos, esto no me lo puede aceptar sino aquel que cree con todo el corazón que Jesús ha venido al mundo como Hijo de Dios. Y esto, pues, no todos, ni mucho menos lo creemos. Por él pierdo mi vida, pero en él encuentro mi verdadera vida. Segunda consecuencia, los enviados de Jesús. Notemos que estamos dentro del capítulo 10 de San Mateo y es el tercer domingo en que estamos leyendo este capítulo, que es el capítulo al principio del envío de los 12 y luego del envío de todos, nuestra misión al mundo entero. Aquí lo tenemos. He escogido este escenario, el mapa mundi, para decir, yo, sencillo discípulo de Jesús, estoy enviado al mundo, donde Dios quiera que vaya. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Es decir, que yo soy mensajero de Jesús. Y recibir al mensajero es recibir a aquel quien le envía. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Esto nos dice Jesús y nos lo dice a todos los que creemos en él. Un enviado de Jesús es un enviado de Dios y así se debe sentir humildemente todo sacerdote y todo fiel discípulo de Jesús. Y luego Jesús nos pone el ejemplo de los profetas. Nosotros, los discípulos de Jesús, somos los profetas de Jesús. A Jesús le gusta poner los ejemplos más sencillos y concretos. Y fijémonos lo que nos dice. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fría, de agua fresca, a uno de estos discípulos, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. En tiempos de Jesús no había los refrigeradores que ha creado la industria eléctrica y que tanto hemos necesitado estos días de enorme calor. Pero la gente sencilla tenía un rincón en casa más fresco y allí tenía una tinaja con agua. ¿Y quién no puede ofrecer un vaso de agua fresca a quien lo necesita? No es un acto heroico. Pues Jesús dice esta frase solemne, el que os dé a beber, el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, que ninguno es doctor, ninguno es importante, a uno de estos discípulos míos, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo, que no quedará sin recompensa. Entonces, no decimos
¿quién es pues el discípulo? Sino que decimos, ¿quién es el que lo envía? Pues el que lo envía es el Rey de Reyes, es el mismo Dios. Eso es lo que nos está declarando Jesús. Y eso es lo que ha revertido hoy profundamente a mi corazón cuando he pensado cómo dirigir la homilía. Pues me he acordado de que Jesús es realmente el centro de toda la homilía. Y ya que hemos hablado de este vaso que se da a un peregrino, a un enviado de Jesús, la primera lectura nos ha recordado un ejemplo muy bonito, lleno de ternura y de dulzura. Una cosa que ocurrió unos cuantos siglos antes de Jesús, cuando el profeta Eliseo era discípulo del profeta Elías. Resulta que Eliseo predicaba en una región, iba de tiempo en tiempo a Sunem. Y allí, pues, había una buena mujer que le hospedaba en su casa. Y esta mujer le dijo a su marido, bueno, vamos a acomodar en la terraza una habitación para cuando pase el profeta. Para el profeta Eliseo y su acompañante. Y fíjense, hermanos, les voy a leer exactamente lo que dice el libro sagrado, Segundo de los Reyes, capítulo 4. Una vez, pues, Eliseo le dijo a la mujer, te has tomado todas estas molestias por nosotros. ¿Cómo te lo voy a agradecer? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Hemos de hablar en favor al rey o al jefe del ejército? Y esta buena mujer les dijo, yo vivo tranquila entre las gentes de mi pueblo. No hace falta que me digáis ni me hagáis nada. Tras irse, se preguntó Eliseo, ¿qué podemos hacer entonces por ella? Que no quiere ningún favor, ningún agradecimiento. Y respondió Gehazi, que era su acompañante, su ayudante, por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano. Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Y Eliseo le dijo, el año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Ella respondió, no, mi señor, no engañes a tu servidora. Mas la mujer concibió, dando a luz un niño en el tiempo que le había anticipado Eliseo. Es un ejemplo. El que recibe a un profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un discípulo de Jesús porque es discípulo de Jesús tendrá una recompensa. ¿Cuál será? La que Dios quiera. Pero todo esto nos está diciendo quién es realmente Jesús, que domingo a domingo nos siga hablando en la Eucaristía. Queridos hermanos, al considerar estos ejemplos que realmente enternecen el corazón, ya no tengo otra palabra que decir, sino una sencilla oración a Jesús. Señor Jesús, gracias por estas divinas enseñanzas desde tu divinidad. Creemos firmemente en ti y en ti ponemos toda nuestra confianza. Todo por Jesús. Amén. Hermanos y hermanas que me escuchan, a todos ustedes les deseo en la celebración de este domingo bella, agradable, apetitosa con el alimento de la palabra de Dios. Son cosas extraordinariamente bellas que dulcifican el alma, que te dan mucha paz y que te dan
alegría y seguridad. Que el Señor nos bendiga a todos.